Iglesia Bautista Montejericim presenta con el pastor Freddy Trujillo la vitamina espiritual del día. Hola, ¿cómo están? Qué bendición para mí estar de nuevo con ustedes en esta ocasión para compartir un nuevo principio de la palabra de Dios. Bienvenidos a una nueva vitamina espiritual del día también. Es un gusto para mí tener este tiempo devocional con ustedes y esperar que aprendamos algo siempre de la palabra de Dios y que nuestras vidas espirituales puedan ser edificadas. Vamos a hablar esta mañana sobre el asunto de la autoridad, el principio de la autoridad. Busque conmigo, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer ahí qué dice la Biblia. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La primera parte del versículo dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Escuche eso. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Padre, gracias en estos minutos. Bendice tu palabra y edifica nuestras vidas. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. La autoridad como tal, no precisamente las personas que de alguna forma ejercemos algún tipo de autoridad, sino la autoridad como tal, como principio establecido por Dios. No se puede vivir en realidad sin autoridad. Eso es difícil. Yo diría, sería un caos, usted sabe, sería un caos, una anarquía vivir sin autoridad. Hay mucho que yo pudiera decir de la autoridad y desglosar ese concepto y quizás ampliarlo demasiado. Pero ahora nada más quiero hablar de la autoridad como un principio básico de la vida del hombre. Dije del hombre en general. Ahora, la autoridad, para comenzar, es necesaria. Tiene razón de ser, por supuesto, si no Dios no hubiera establecido la autoridad. Tiene objetivos la autoridad, tales como guiar, ordenar. Eso, al pensar en ordenar, estoy pensando en poner orden o en poner en orden las cosas. Estoy pensando en orientar. La autoridad orienta. La autoridad también provee, por cierto. Ahora, sin autoridad, todo sería una anarquía absoluta. Todo, no importa dónde sea. Por eso la autoridad es un principio, porque es universal y funciona todo el tiempo y en todos lados también. Donde quiera que sea, sin autoridad sería anarquía. Por ejemplo, en el hogar. Usted conoce eso, usted sabe eso. Hay hogares que son una anarquía total. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad. El padre o el esposo ha perdido la autoridad. Y cuando se dan los casos donde solo hay la madre ha perdido la autoridad muchas veces. Entonces los hogares son una anarquía cuando no hay autoridad, donde cada quien hace lo que quiere. En la iglesia, por alguna razón, Dios constituyó autoridad en la iglesia. En la escuela, usted no conoce difícilmente una escuela sin director o sin autoridad. Y si lo traemos más bajo el asunto, el aula de la escuela. ¿Se imagina un aula sin maestro? Un aula donde no haya nadie que ponga orden y dirija las cosas y provea enseñanza. Será una anarquía. Usted recordará sus años de estudiante. Cuando el maestro salía, ¿qué sucedía dentro del aula de clases? Era un relajo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Se ha ido la autoridad. En la empresa, una empresa necesita un gerente, un departamento necesita un director. En fin, la autoridad es necesaria. Autoridad en la calle. Mire, cuando no hay autoridad en la calle, es una anarquía también. Por eso es interesante y es necesario cuando andamos por las calles ver autoridad, porque la autoridad pone orden en buena medida.
Luego, imagínense, en un partido de fútbol, ¿qué le parece? Un partido de fútbol serio, sin árbitro. Hombre, sería un desorden eso. Sería una anarquía completa. O vaya, dos personas nada más en un ring boxeando. Sería fatal. Si hubieran dos boxeadores y no tuvieran un árbitro, una autoridad dirigiéndoles, guiándoles, es probable que se matarían. Usted se ha dado cuenta, cuando hay una pelea de boxeo, el árbitro interviene, impone su autoridad, dirige y él para la pelea o él deja continuar la pelea. Entonces, digo esto nada más para que se dé cuenta la importancia del principio de la autoridad en la vida del hombre. En los países en general, la autoridad es sumamente necesaria en realidad. En cualquier institución, ahí donde hay un grupo de personas, ya es necesaria la autoridad. Mire, en el Antiguo Testamento hubo un tiempo cuando en el pueblo de Israel no había rey, dice la Biblia. Y la Biblia dice que cada uno, a causa de que no hay una autoridad, no hay un rey, la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire la ausencia, el vacío que causa cuando no hay autoridad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien iba por su rumbo. A propósito, dice la Biblia que hablando del Señor Jesucristo, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Sin embargo, nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se fue por su camino. Eso es cuando nos aislamos o nos desviamos de la autoridad de Dios a causa del pecado. Entonces, por supuesto, la autoridad funciona, no hay duda de eso. Y cumple objetivos la autoridad cuando se ejerce en los términos establecidos por Dios. Mire, si la autoridad se ejerciera en esos términos que Dios ha establecido, sería excelente, funcionaría a la perfección en realidad. ¿Por qué? Porque autoridad no es lo mismo que tiranía, no confundamos. Autoridad no es lo mismo que dictadura, en absoluto. Y autoridad no es lo mismo que opresión. Cuando Dios estableció la autoridad, no estaba pensando en esas formas de ejercer la autoridad, para nada. Esas formas de ejercer la autoridad más bien son una deformación de la verdadera autoridad, que más bien destruye, por cierto. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 y el versículo 4, hablando siempre de la autoridad, dice este versículo, porque es servidor de Dios para tu bien. Ese es uno de los propósitos de la autoridad. Es servidor de Dios para tu bien. Y luego, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 10, el apóstol Pablo dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Y mire lo que sigue, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Eso es importante porque Dios le delegó autoridad al hombre desde el huerto del Edén, en diferentes esferas de su creación. Dios le dio autoridad al hombre. Por cierto, la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Estamos hablando de posiciones de autoridad. Entonces el apóstol Pablo dice en este versículo, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Él era un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, delegado por Jesucristo. Y luego dice Pablo, la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Póngale atención a esto, porque la autoridad es dada para edificación. Y termina diciendo este versículo, y no para destrucción. De manera que la autoridad edifica, la autoridad no destruye. Por eso le dije anteriormente que autoridad no es lo mismo que tiranía. Autoridad no es lo mismo que dictadura. Autoridad no es lo mismo que opresión, porque esas cosas destruyen.
Y la autoridad no es para destruir, es para edificar, es para tu bien, dice la Biblia. Así que desde el principio de la creación, Dios ha delegado autoridad al hombre. De manera que cuando los hombres y mujeres en algún momento hemos fracasado en el ejercicio de la autoridad sigue siendo un principio que funciona. No importa que usted y yo o el mundo entero fracase en el ejercicio de la autoridad sigue siendo un principio funcional y necesario para la humanidad, comenzando con la autoridad de Dios. Y autoridad a la que el hombre no ha querido sujetarse o le ha costado hacerlo. Y en buena medida este mundo es lo que es y vive en la anarquía que vive porque el hombre ha rehusado someterse al señorío de Dios, a la autoridad de Dios. Mi hermano, mi amigo, que el Señor nos ayude a entender ese principio de la autoridad y que nos dé un corazón dispuesto a someternos sobre todas las cosas a la autoridad de Dios. Padre, bendice tu palabra en estos minutos. Gracias por darnos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bendición haber estado con usted una vez más. Cuídese, que Dios le bendiga.